Bueno, chicas, ya estamos acá, todas grabando este nuevo encuentro del taller de Digo y Escribo lo que quiero, gracias a Cecilia Filippi, que nos une amorosamente. Y, y bueno, desde Somos en Red les damos la bienvenida, como todas las semanas, eh, lo único que hacemos es acercar la plataforma para que la podamos usar y estoy muy contenta de participar del taller. Y bueno, Buenos días, venimos buenos, haciendo buenos días. buenos días, No nos dejes, buenos días. quédate con nosotras hasta Días. las 12, Laura, por favor. Sí, Bienvenidas a este 11º encuentro de la segunda vuelta del Digo y Escribo lo que quiero y diciendo y escribiendo lo que quiero. También quiero hacerlo extensivo, no solamente a las que participamos en este grupo y dejamos grabadito para que se pueda escuchar en los días subsiguientes y quede en el tiempo en YouTube atesorado, sino a todas y a todos aquellos, porque sé que hay algunos muchachos también que nos siguen desde la plataforma de YouTube. Bienvenidas, bienvenidos. Eh, los invitamos a dejar comentarios, las invitamos a dejar comentarios y a las chicas que nos siguen, algunas están en nuestro grupo de WhatsApp y a las otras son bienvenidas cuando quieren también a participar en nuestro grupo y en nuestros encuentros. Con esto y sin más preliminares, vamos a el tema que había quedado pospuesto desde hace 2 o 3 encuentros, que era charlar, no sí. hacer una lectura de un cuento previo, sino charlar sobre esos encuentros y esos acompañamientos que tenemos con algunas sensaciones, con algunos eh, espíritus, con algunas personas, con algunos sueños que se nos hacen realidad y parecen vívidos, con algunas cuestiones que no sabemos qué son porque no somos especialistas, pero sí sabemos lo que sentimos en el momento que lo vivimos y lo que nos dejan luego. Para esto, Inés, eh, te dejo la palabra para que nos cuentes y arranques con estas historias que tenías reservadas para contarnos. Bueno, em, mi padre falleció el primero hace ya muchísimos años y mi mamá inmediatamente contrajo un cáncer. Así que en el 1990, en febrero, falleció mi papá y ya en mayo mi mamá estaba empezando a sentir mucho dolor y fue al médico. Bueno, conclusión que no le dijeron a ella que era cáncer, le dijeron que tenía, no me acuerdo qué cosas en el intestino. Ella tenía cáncer de estómago. Se operó, por lo tanto, en enero, un año después de la muerte de mi papá. Hacía mucho calor. Un sábado, 3 días después de que mi mamá se había operado, a la 1 de la mañana no me podía dormir y escuchaba unos ruidos en el placar una y otra vez. Una y otra vez, como que se caían cosas. Y yo decía, qué raro, no puede ser que mi vecino esté trabajando en su departamento porque jamás lo oigo. Hasta que escuché la voz de mi papá dentro de mí. Él me llamaba con los dos nombres que tengo, me llamo Inés Silvia. Me decía, Inés Silvia, decile a mamita que cerca de fin de año nos vamos a encontrar. Así que yo, sin hablar, pero a la vez gritándole directamente, porque dije, mamá se muere. Lo dije por adentro. Mi marido estaba dormido al lado. Papá, hace algo con los dolores que tenga. No sé, me dice mi papá. No sé si voy a poder. Papá, hace algo con los dolores de mamá. Y no lo escuché más.
Como una cosa milagrosa, mi tía, entrerriana igual que mi madre, la vino a buscar para que se vaya a morir a su casa, en Entre Ríos. Así que yo, a partir de diciembre, que fue cuando se mudó, la iba a visitar cada 2 veces por mes. Y mamá, cuando yo estaba en febrero, estaba ya muriendo y la vi que comía con un avanzadísimo cáncer, un poco. Tengo entendido que en la última etapa los dolores son muy fuertes y ya no se come. Mi mamá comía y no tenía dolores fuertes. Finalmente fallece y cuando estoy en la casa de mi tía, ya mi mamá no estaba. Ella, mi tía, vivía en el pueblo adventista que hay en Entre Ríos. Entonces la viene a visitar una persona que por eso de la charla me dice, ay, yo estaba cuidándola a su mamá cuando se estaba yendo. La, le ponía perfume, le cantaba, la peinaba. Y yo le dije, ¿y tuvo muchos dolores? Eso es lo raro, me dijo. Solamente le tuvimos que dar en 2 oportunidades morfina. Y la verdad que no es así generalmente. Así que bueno, papá pudo. Eso es algo que me pasó, que vivencié. Vivencié muchas otras cosas, pero me gustaría contar lo segundo que me pasó. Yo hice un entrenamiento. ¿Puedo? Totalmente, el tiempo es tuyo. Sí. Bueno, gracias. Yo hice un entrenamiento durante 5 años para ser coordinadora de constelaciones familiares. El punto es que no pude continuar porque la coordinadora falleció, cosa que fue un impacto tremendo. Y fue es increíble la propuesta de Bert Hellinger en las constelaciones. Hice cientos de constelaciones. Conclusión, yo tuve una mamá muy cruel, tremendamente cruel. Y Hellinger dice que la manera de triunfar en el mundo es una aceptación plena de la madre, cosa que en mi caso he trabajado toda la vida para poder hacer un cambio en mí misma y aceptarla, cosa que no pude hasta hoy. Fui cambiando de todas maneras mucho y tengo una amiga que es espiritista, así que el año pasado la llamo y le digo, no puedo aceptar a mi madre completamente. ¿Podemos hacer un encuentro entre las dos para convocar a mi mamá y pedirle, por favor, que me diga qué me falta? Trabajé toda la vida para poder aceptarla, pero no llego. Y ella me dice, pero no, Inés, nosotras podemos convocarla, pero tu mamá no sabemos si va a tener ganas de vivir. Así no es. ¡Ay, qué pena! Eso fue un día lunes. El martes, mi hija lo llama muy temprano a mi marido y le dice, "Ah, papá, no sabes lo que me pasó, no sabes lo que me pasó, papá. Vino la abuela, eran las 6 de la mañana y yo la vi venir y estaba soñando. Y le pregunto, abuela, ¿qué haces acá? Vos estás muerta. Y ella le sonrió. Ay, abuela, ¿y sabes lo que hizo papá? Me dio un abrazo tan fuerte que yo me desperté. Y entonces estaba conmigo, pero no estaba, porque no era posible, porque yo abrí los ojos, pero el abrazo me seguía. Cuando yo me entero, y entonces le dijo, se separó de ella y le dijo, bueno, ahora me voy a seguir tranquila. Yo, cuando me entero, mi mamá vino, pero no me dijo lo que tenía que hacer. Se lo dijo, se acercó a ella y bueno, fue esto que pasó. Y el jueves me doy cuenta que además el domingo era el tercer día de octubre, el Día de la Madre.
Yo empecé a pedirla sin saberlo. A ver, mamá, contestame, esto me falta. Mi mamá vino sin venir a mí, como diciendo, mira, para mí lo que me quiso decir, mira, nena, es tu problema, es tu karma, vas a tener que arreglarlo solo. Y bueno, y bendije estas posibilidades de comprensión, bendije el no asustarme y además el decir gracias, porque de alguna manera hay algo más que siempre está. Entre lo poco que puedo decir, porque en realidad a mí todo esto me apasiona. Bueno, gracias por poderlo contar. No. Esto nos va a ayudar a varias de las que estamos acá, por las caritas que vi mientras tu relato, y te lo agradezco infinitamente, a darnos cuenta que no somos las únicas a las que nos pasa pasar por estos momentos y vivir estas cosas. Recibirlo como cada una pueda, con el agradecimiento a cada una, que cada una pueda hacer. Y con estas cuestiones que a veces las respuestas no vienen directamente a nosotras, vienen a nuestras hijas, a nuestras nietas o a nuestros hijos. Y hay que estar preparados emocional, espiritual, mentalmente para recibirlo sin pensar que es parte de una locura o de una necesidad psicológica extraña. No meternos con eso. Te agradezco, Inés, enormemente, primero haber propuesto el tema y después a haberte animado a contar estas partes de tu historia tan amorosamente. No sé quién más tiene ganitas de contar. Sí, Moni, te estás desbordando. ¿Alguna experiencia? Moni estaba saliéndose de su pullover rojo con una necesidad de yo también tengo algo para contar. También, pero se enlaza con los Yo estoy asombrada de los parecidos en alguna parte de los relatos. Y después se van a dar cuenta. Sí, totalmente. ¿Cuáles? Yo tengo una frase que no es mía, es de Eluard, que es un poeta surrealista, que dice, la escuché por primera vez esta frase cuando escuchaba escondida a Betty Elizalde en las 7 lunas de Crandall, con la espica puesta abajo de la almohada, porque en casa a esa hora había que dormir. Y Paul Eluard dijo, hay otros mundos, pero están en este. Y yo me lo guardé la frase, me siguió toda la vida, no es que haya leído Paul Eluard. Pero un día, así como ahora de invierno, mi hermana ya estaba en la primaria y entonces estábamos las dos sentadas a la mesa del living para que la ayudara a hacer la tarea, mi hermana, que es 8 años menor. Y del lado de afuera no se veía nada porque era de noche y estaba la persiana baja y estábamos en el living, mamá no estaba, nosotras a la mesa con una luz que nos poníamos así para iluminar el material de estudio y me pregunta mi hermana, ¿y quién es ese señor que está ahí? ¿Quién le digo yo? Ese, y me señala un sillón y yo lo veo también a un hombre muy alto, de pie, que nos estaba mirando a las dos, y con su cabello, pero no lo conocíamos nosotros. Y entonces la llamamos a mamá, que estaba en la cocina, y ella sale, mira, y ella no ve nada. Pero por la descripción nos dijo, pues sí. Viste que hay personas que no son muy dulces. Bueno, sería mi papá seguramente, que habrá venido a despedirse
y ustedes lo vieron. Y nos quedó eso como que ella estaba enojada con su padre, ya sabíamos, y nos quedó eso que vimos las dos. Yo, como estaba leyendo, no, lo primero que vio fue Viviana. Nos quedó como anécdota. Y después, Moni, se te corta un poco cuando a hablas. ver ahí, lo voy a sostener en el aire. Sí, yo me Porque, perdí Bien, sí. un pedacito de lo que dijiste, Moni, perdón. Vos dijiste bueno, Sí, a ese señor que tenía el el pelo en pelo, la no sé qué. cabeza. Ahí no te oí. bueno, Contanos. que entonces mi hermana me dice quién es ese señor que estaba ahí, y yo levantó la vista, que estábamos leyendo, cada uno haciendo sus cosas, y digo, uy, yo también lo veo, pero nos dábamos cuenta que no era un ser físico, y entonces la llamamos a mamá, que estaba en la cocina haciendo la cena, y y ella no vio nada, y por la descripción mamá nos dice que debe haber sido su padre, que al fin se debe haber muerto y se estaba despidiendo. Creo que nos enteramos que mamá después se enteró que tenía más de 100 años cuando se murió el padre, así que decía, bueno, hierba mala nunca muere y todas esas cosas, así que ella no lo vio. Pero lo vimos nosotras, pero fue en silencio, no nos hablaba ni nada. Sentíamos que nos miraba. Y después, otra conexión también fue cuando mi papá que estaba en un hogar, porque él tenía artrosis y ella estaba lúcido, pero estaba tan duro que mi mamá, que tenía osteoporosis, no lo podía atender y entonces estaba en un hogar. Y me avisan, me llama mi hermana por teléfono porque ellos viven en Mar del Plata y yo acá, que papá tenía una infección urinaria, una sepsis, se había transformado y que tenía horas de vida, así que yo me escapé de acá, no le dije a mi tía que mi papá estaba en esa situación, y vino mi ex suegra y se quedó con ella, y entonces yo pude viajar porque había sido el Día del Padre, mi papá falleció un 20 de junio del 2008. Y fue cuando habían cortado la ruta. Yo iba a ir a Mar del Plata en esos días, pero habían cortado la ruta a los del campo, bla, bla. Bueno, así que cuando llegué, fuimos al hospital, estaba internado en el hospital privado de la comunidad, en la parte de paliativos. Horrible porque eran camas de gente que no tenía solución, separados por cortinitas, vidrio roto. Y nosotras nos paramos una de cada lado de la cama y lo empezamos a tocar, ¿viste? Porque estaba tibiecito. Y fue muy fuerte porque hicimos lo que queríamos. Le dijimos, bueno, papá, esta es nuestra despedida y te vamos a dar todos los besos que queremos, y que él no quería que lo tocaran ni que lo besaran. Y le aseguramos que se iba a encontrar con su amigo que se había muerto un mes antes y no sabía, él no se lo dijeron, y con la abuela, que era su mamá, que también lo estaba esperando. Así que estuvimos horas ahí, después, la verdad que nos dimos un gustazo, pobre hombre, porque lo besamos, lo acariciamos, le dijimos que lo amábamos mucho y lo despedimos. Así que bueno, fue muy fuerte, pero nosotros sentíamos esa conexión. En un momento sentíamos que teníamos los dedos cuando lo teníamos de la mano, y después mi hermana se fue a quejar por la situación en la que estaban todos los que estaban ahí. Habló con el director y llevaron frazadas calientes, en donde estaba la ventana rota pusieron un cartón, y después, al otro día, era 20 de junio, y nos fuimos, mi hermana con su nena, que hacía la promesa a la bandera, mi mamá y yo al acto ese, y después dijimos, bueno, después
la dejamos a Rocío con mamá y nosotras vamos a ver a papá. Y en ese interín, papá partió cuando nosotras ya habíamos vuelto del acto y estábamos almorzando las 4 juntas y nos avisaron. Y los habían cambiado todos a otro piso por esa gestión que pudo hacer mi hermana, en donde había sol, había plantita, todavía no estaba habilitado. Bueno, así que hay mucho para luchar todavía por nuestros adultos mayores, por nosotros mismos también. Y creo que fue de las partidas en la familia que inauguramos primero con mi abuela materna, después todos los años fueron partiendo de a uno mis ancestras, y ahora yo soy la vieja, la mayor. Pero siento que con mi papá pude hacer la despedida y que todavía falta limpiar, porque, como dice Inés, hay cosas que uno las entiende con el intelecto y hay otra parte que todavía se resiste. Y bueno, no, yo me propuse en estos años en no dejarles herencia a mis hijos, la herencia de esa deuda en la comprensión con los ancestros. Así que sí, y totalmente que creo completamente en que existen otros mundos en este mismo. Otros planos, Moni. Otros Sí. planos. Sí, sí. Otros mundos, planos en este mismo mundo. El plano espiritual es tan extenso. Una vez una amiga me dijo, hay gente que no se entera que tiene que cambiar de plano y hay gente que no encuentra por dónde irse y se quedan por acá rompiendo las pelotas, porque a ella le estaban pasando cosas particulares con gente que se tenía que ir y no se terminaba de ir. Pero tendría que estar ella para contarnos eso acá. Bueno, Moni, un abrazo a toda esa calidez, a toda esa rebeldía que han podido tener de estás acá y vos no querías, pero te abrazamos y te acariciamos y te decimos y te damos igual para que te lleves todo nuestro amor y para que en algún momento aunque sean los últimos minutos de esta vida, sepas lo lindo que es ser acariciado por quienes te amamos. Y después esa otra parte de fuerza de ir a buscar un estado mejor, no solamente para él, sino para el resto de las personas que compartían ahí. Sí, sí, que sí, sean sí. lágrimas, que sean lágrimas que te reconforten. Totalmente, ¿sí? totalmente. Lágrimas Sí. que te reconforten y que te ayuden a estar mucho mejor el resto del día y en unos días digas, ¡guau! ¡Qué bien me hizo! Y en esas lágrimas sacae lo último que te faltaba sacar para reconciliar un montón de cosas en ese plano espiritual. ¿Sí, mamina? Exacto. Que estamos en la fecha, 20 de junio, fue hace unos días. 18 años te estaba Estamos pensando ahí. cuando vos lo contabas. Sí, Hicieron sí, 18 años el sábado. claro, sí, ya. Qué bárbaro, sí, sí, sí. Mi Oh, sobrino ¿qué hizo, te digo? tiene 27 años, así que fueron muchas cosas. Después pasaron más con los planos, pero me acuerdo una discusión con mi ex que era muy agresivo, qué sé yo. Y en un momento estábamos peleando y teníamos a Facundito, que es mi hijo mayor, en el Moisés. Y de pronto veo así, y en vez de ver a mi abuelo, lo que veía, lo que llaman los elementales, como si fueran seres que hacían que nos peleemos. Y me quedé muda.
Y me dice, ¿qué te pasa? Digo, nos están induciendo a que nos peleemos. Le digo, acá hay una vibra que yo la veía, él no la veía. Y y bueno, cambiaron, no cambió, duramos 30 años igual juntos, pero, pero eso también fue, y lo agradezco mucho porque no hay que cebar la negatividad. A lo mejor por eso, quizás, ahora mi hijo quiere leer los cuentos de Samantha, como ya terminó la cursada este cuatrimestre, así que digo, bueno, vas a ver de qué se trata y por qué no me gustan, pero nos reímos nosotros. Él escribe y escribe ciencia ficción, escribe terror y bueno, así que no le va a dar asquito. A mí será que veo cosas que no me gustan y entonces no las quiero ver más. Así que bueno, eso nomás. Tenemos el libre albedrío de elegir. Sí, totalmente, pero igual ya está. Ahora ¿Alguna pues experiencia más para contar, Moni, o pasamos la Yo, palabra? a ver, sí, la palabra, paso la palabra. Sí, sí, sí. yo les quería decir que yo soy agnóstica, no creo en lo que, soy esa persona que no creo en lo que no veo. La gente dice, ay, no, pareces tan espiritual. No tiene que ver con eso. Yo creo en la gente, amo a la gente y me encanta el vínculo con los demás y la amorosidad, pero como las cosas del más allá, soy un poco desconfiada de todo eso. Eh, pero justamente hablando de estas cosas que ustedes cuentan, bueno, yo perdí primero a mi mamá y después a mi papá. Mi mamá estaba con una demencia senil y vivía acá en mi casa, yo la cuidaba. Después de que falleció, estaban separados. Mi papá tuvo un cáncer de páncreas durante la pandemia y, y en principio no nos veíamos y estábamos muy separados, pero muy separados por el no encontrarnos, porque él tenía 89 años y por el temor a contagiarnos, pero cuando me enteré, cuando vi en los estudios que él tenía un cáncer de páncreas, que no se lo dije, dije, no me importa nada, vamos a vernos. Y bueno, ahí pasó, lo empecé a acompañar al médico y empezó con una pequeña quimio paliativa, que era solo para que no sintiera dolores. Después ya tenía algunos problemas como una trombosis o no sé qué, y ya lo internaron en la clínica Basterrica. Y a partir de ese día, yo estuve casi todos los días con él ahí adentro. Venían mis hijos, la señora no quería ir porque no lo quería ver así. Eh, y yo pasaba muchas horas con él. Y él, a medida que avanzaba, un poco, que cada vez lo veía más, más demacrado, me preguntaba, estaba en esa habitación que yo creo que todos los enfermos sufren estas cosas, están en una habitación de una clínica con una enfermedad y en un estado medio que no comprenden, y todo el tiempo me hablaba de la gente que estaba ahí arriba en la esquina, que yo no la veía. Y él me decía todo el tiempo, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? Y él miraba un rincón de la habitación hacia el techo y él en un rincón veía gente. Yo decía, papá, no hay nadie ahí, no hay nadie.
Entonces él seguía como estaba medio, no tenía total lucidez, por ahí seguía durmiendo o hablaba, porque hablaba poquito, pero él todo el tiempo estaba convencido de que había unas personas dentro de la habitación. Y yo pensaba, entre mí, serán toda su familia que lo está esperando, su mamá, su papá, porque todos sabíamos que era terminal, que se iba a ir, y lo único que quise yo, que antes de irse pudiera despedirse de mis hermanos, que viven, mi hermana vivía en Israel, mi hermano en Estados Unidos, eh, y sus 4 nietos, de los 4 nietos por parte de mi hermana, o sea, los 4 hijos de mi hermana, porque mis hijos sí estaban mucho con él todo el tiempo, eh, y yo lo veía que estaba mal, pero no se quería ir. Estaba mal y no se quería ir. Entonces, así en ese estado que la verdad era tristísimo verlo, decidí hacer una videollamada familiar. Y él puso como una semisonrisa en medio de una cara que estaba medio deformada ya. Puso una semisonrisa y habló con mis sobrinos, que era lo que más quería en el mundo. Un ratito, ellos le hablaron, se lo veía como feliz. Y después de eso, a la media hora creo, murió. Y siempre me quedó esto de que él no quería morir. Y yo le dije, papá, quédate tranquilo, estamos todos bien, ya estás bien, te despediste, soltar, podés soltar, no tenés que sufrir. Y se fue. Y sentí que, bueno, que este no querer irse, el aferrarse, eh, hacía que él no pudiera irse, no pudiera. Y cuando por fin pudo hacer esta despedida y entender que estaba todo bien, que todos iban a estar bien cuidados, que todo, se fue, así. Después de estar muchos días, muchos, yo estuve con él, le internaron fin de diciembre y murió el 21 de febrero del 2021. Por lo tanto, estuvo aferrándose a la vida todo ese tiempo. Y sin embargo, en un minuto, después de poder despedirse, soltó y se fue. Y a mí eso me quedó muy acá. Que bueno, me parece que a la gente le es necesario que uno lo suelte. Porque si no, uno no le dice que todo está bien y que todos estamos bien. Está con esa preocupación y no se quiere morir. No se quiere ir. Bueno, esa es mi experiencia con la muerte. Ay, Laurita, otro abrazo va para vos. Tranquila, hiciste lo que tenías que hacer. Y conseguiste lo que tenías que conseguir. A veces necesitamos ayuda. Sí. Y los duros que creen que protegen a todo el mundo y que cuidan a todo el mundo también. Para poder despegarse y para poder desprenderse. Mirta. Sí. ¿Estás ahí? Estoy con la mente y el corazón, porque me acongoja lo que cuentan, ¿no? El dolor Sí. que uno No quiere y se van. Sí podés. Trata de que esa congoja sea de liberación y no de un dolor que te apriete.
Estas Sí, cosas que estamos contando son cosas que nos ayudaron a desprender, a liberar, a soltar, a pasar, a ayudar a pasar a otro plano, a entender eh, de alguna manera esto que nos cuesta tanto entender, esta cuestión de que la muerte es parte de la vida y nos aferra a la creencia de que aquí no se termina todo. sí. Algunas Bueno, yo soy una personas dicen persona, que te quiero dejar la palabra para escuchar lo que quieras compartir. no, está bien, yo sí soy una persona de mucha fe, eh, así que eh, lo que yo creo es que somos seres únicos y que tenemos alma y esa alma, digamos, va a estar con Dios. Eso no quiere decir que las personas que ya no están al lado nuestro no estén al lado nuestro de otra manera. Eso también lo creo. He tenido alguna experiencia, pero no la voy a comentar ahora. Eh, lo que sí lo decidí por mi voluntad fue reconciliarme con vivos y con muertos. Eso sí, porque habitaba el rencor en mi corazón y mi corazón lo quiero libre de odio y de rencor. Lo quiero pleno para querer o está el proceso del perdón también, ¿no? Pero eso sí, 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 no quiero rencor, me cuesta, y aparte, eh, lo que uno va viviendo cuando es chico, que lo toma de una determinada manera, después cuando uno va aprendiendo y evolucionando, va entendiendo circunstancias de la vida de los demás, ¿no? Que hicieron seguramente lo mejor que pudieron, si fueron personas de querer bien, ¿no? A su familia y a la humanidad, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso. Eh, igual las personas que no están y uno extraña, yo creo que lo más difícil es eso, el extrañar, ¿no? El tocar, el besar, el abrazar, eso. Bueno, eso les quería comentar, ¿no? Y después te voy a consultar, Inés Silvia, te voy a preguntar porque quiero hacer constelaciones familiares y seguramente vos conoces que, gente que uno, digamos, pueda confiar, ¿no? En hacer algo que, que esté bien hecho, y gente con experiencia. Así que después por WhatsApp te pregunto, ¿eh? Absolutamente respetamos, Mirta, tu silencio. Dejaste ver que ahí tenés cosas para laburar y para sanar, Ujú, sí. y cosas para guardarte, porque acá no estamos en un lugar donde tenemos que salir a contar lo que no se nos dé la gana o no estemos preparadas para contar. Te abrazo igual que a las chicas, con, por supuesto, otra energía, porque cada una provocó algo diferente, cada una tiene una necesidad de abrazo con una temperatura de calor distinto, con una tensión de abrazo, con un apretón, con intensidades diferentes. Alguna el abrazo fuerte le puede ocasionar dolor y otra necesita que le abracen hasta que los huesos sientan que la abrazaron. Por lo menos eso es lo que voy sintiendo yo de cada una. Y yo creo que tengo una cantidad de experiencias para contarles como para llegar a las 12. Miren Ajá. si junté. Miren si junté en la vida. Como yo les había contado
en alguna ocasión mi mamá me llevaba, tenía 41 y mi viejo 51 cuando yo nací. Entonces a los papás de mi papá hacía rato que no estaban en este plano, aunque el padre de mi papá le había pedido a mi mamá que por favor si tenía una nena alguna vez le pusiera Cecilia, que era el nombre de su madre, que él la había amado mucho, y a mi mamá no le gustó el nombre, pero después cuando estaba embarazada de mí, vio en una revista Villique en Santa Cecilia, patrona de la música, y ella que era tan cristiana y qué sé yo, se enamoró de esa Santa Cecilia, patrona de la música, y terminé llamándome Cecilia. O sea que el pedido de mi nono se hizo realidad. Y la única que me conoció fue mi yaya, que 3 meses después de que yo nací falleció. Me pudo ver poquito a poquito, pero me conoció, me pudo tener. Yo durante mi infancia tuve tíos muy grandes que estaban en edad de fallecer, y hasta un primo de 54 años que cuando yo tenía 7 por ahí tuvo una cosa rara y una trombosis y falleció, y todo el mundo pensando en ese sobrino. Y yo era muy chiquita y contaba en la escuela, no, falté porque falleció mi tío, y nadie me creía nada. ¿Cómo que iban a morirse mis tíos? Tantos tíos. Imagínate que eran 12 de cada lado y se habían casado, así que tenía como 24 personas de cada lado para ir perdiendo, ¿no? Y hubo una temporada que fue así, muy fuerte, y yo escuchaba a mis compañeras hablar y contar de las cuestiones de sus abuelas y sus abuelos, y yo no tenía necesidad de una abuela, tenía necesidad de contar también. Y un día me va a buscar, que nunca podía porque trabajaba, me va a buscar mamá a la escuela, y una compañerita, Nancy, me dice, está tu abuelita en la esquina, te vino a buscar tu abuelita, y yo un poco que la agarro de los pelos porque era mi mamá. Mi mamá, que tenía muchas canas, y mi mamá, que era como 5 o 6 años mayor que su abuela. Entonces, para Nancy era muy fácil confundir a mi mamá con una abuela. Pero para mí era medio como un sacrilegio. A mi vieja le molestaba mucho que yo le dijera que quería tener abuelos y que me hacían falta. Y se enojaba bastante. Y empecé con estas cosas de soñar, cosas que después, de alguna manera, se hacían realidad. Yo tenía como 6 años, 5 y medio, 6, y todavía me chupaba el dedo, y mi tía me ponía guasia amarga y el de pollo ruda y cosas horribles para que yo sintiera el gusto horrible y no me chupara más el dedo, y yo iba al baño y me lavaba con jabón y cepillo y me iba al fondo y me chupaba el dedo. Y todo el mundo desespera. Mi hermana, que cuando vos, Moni, decís, le llevo 8 años a mi hermana, mi hermana me llevaba 8 años y medio. Es algo que no me causa ninguna gracia porque ella usaba esos 8 años y medio para la tortura plena. Me decía, seguí chupándote el dedo, que el día que te cases, el cura va a decir, señor fulano de tal, quiere casarse con la señorita, y él le va a decir que sí, te va a preguntar a vos, Cecilia, Filippi, quiere casarse con el señor, y vos le vas a decir, sí, padre, y me hacía la burla de que yo le iba a contestar chupándome el dedo. Yo no sé si eso me provocaba tanta angustia o si verdaderamente mi ángel de la guarda, que tenía en un cuadrito en la cabecera de la cama, se presentó en sueños, pero yo soñé
que alguien con el pelo muy rubio, muy lleno de rulos largos, con un traje muy como si fuera de capas y capas de seda, de cosa muy, muy etérea, celeste, estaba paradito al lado mío y me agarraba la manito derecha y me decía, quédate tranquila, no les hagas caso a los que se burlan, que vos para primavera ya no te vas a chupar más el dedo. Y yo, cuando me desperté y me acordé lo que había soñado, me levanté muy feliz y fui donde estaba mi mamá y le conté, y mi mamá me dijo, Dios quiera que tu ángel te haya dicho algo cierto, porque verdaderamente ya nos tenés podridos a todos con eso de chuparte el dedo. Que no sea una de tus invenciones, que no sea una de tus mentiras, porque yo fantaseaba mucho, contaba muchas historias que no eran verdad. Cuando nos juntábamos a cenar, a almorzar y todo el mundo contaba algo que le había pasado en el trabajo, en la vida, en la escuela, yo si no tenía nada para contar lo inventaba. Con tal de que me dieran un rato de bola, alguna historia inventaba. Entonces, lo que conseguía era que me trataran como a Lucille Ball y después no me dieran pelotas cuando contaba algo que había sido cierto. Y me creían más las mentiras que las verdades, ¿no? Eso fue lo que conseguí, que yo tenía que contar una buena historia bien gorda para que me creyeran, porque si contaba la verdad seguro recibía un sopapo de mi vieja. Hecho es que en ese invierno me operan las amígdalas y mi tía que vivía a la vuelta del Congreso, que su hijo era pediatra y que había estado muy cerquita de la operación, viene con helado de la confitería del Molino, porque no había heladerías por todos lados, y con helado para toda la familia, con un potecito de helado para mí, porque Kim, que era mi padrino, le había recomendado que yo tenía que tomar helado para que me aliviara. Entonces me pone el pote de helado, me trae una cucharita, limpia la cucharita con la servilleta y me cuenta todo lo que iba a pasar con ese helado cuando yo lo tragara, y me hizo todo el coco de que eso me iba a curar y me iba a aliviar. Y yo voy a venir dentro de un ratito y vos no podés hablar, pero yo te voy a contar un par de cosas de lo que pasa con tu garganta. Entonces, cuando vuelve, se lleva todo lo del helado, todo, y me dice, tenés que descansar, tenés que dormir. Entonces yo le muestro el dedo y ella me dice, no, no podés, ya te lo dijeron, el dedo en la boca no, porque el dedo tiene microbios, el dedo, y recién te operaron y te podés enfermar. Entonces yo le hacía señas que no me iba a poder dormir. Y ella me agarró con sus manos la manito y hablándome y contándome de lo que iba a pasar y no iba a pasar, hizo realidad lo que el angelito de la guarda me había prometido. Yo me pude dormir sin chuparme el dedo y a partir de eso pude dormir el resto de mi vida sin necesidad. O sea, se hizo realidad lo que el angelito había prometido. Esto fue como el antecedente. Unos 2 años después, sueño que estaba con una amiga en el patio de atrás de la escuela, delante de las ventanas de una de las aulas de los 2 primeros que había, y que Patricia me decía, tenemos que entrar ahora porque después van a venir los chicos a hacer no sé qué cosa, tenemos que entrar al aula ahora. Y yo me desperté y digo, ¿qué soñé? ¿Qué sueño raro? ¿Qué hacemos nosotros en el patio de los chiquitos? ¿Qué hacemos? ¡Qué sueño raro! Años después, como 3 o 4 años después, para un día del niño, yo me encuentro frente a la puerta del aula de primero con una capa negra que había hecho con una pollera vieja de mi mamá. Y Patricia me dice, tenemos que entrar al aula ahora, que se van los chicos que vinieron a contarles el cuento. Y entramos al aula y hicimos magia para los chicos de primero.
Yo había soñado lo que iba a pasar. Varias veces me pasó esto, de soñar situaciones en un lugar desconocido, con gente desconocida, y varios años después, 2 años más o menos, año y medio, dos, sucede exactamente lo que yo sueño con la gente que sueño, como una cuestión de déjà vu, de sueño premonitorio, de cosas. Pero bueno, yo seguía con esta cuestión de la falta de mi abuela y empecé a soñármela. Y charlaba con una señora a la que yo no conocía y le contaba lo que le contaría a una abuela. Y le contaba a mi mamá y mi mamá no me creía. Hasta que un día le digo, mamá, yo soñé con... Y estaba sentada en una silla bajita, pero no reconozco dónde. Bueno, déjate de jorobar con eso, vos y tus historias. Y traen un cajón de fotos de la casa de mi tía, nos ponemos a revisar y me muestra una foto donde había una señora con el pelo recogido, con trenzas así, sentadita en una silla baja, y yo la miro y era la señora que yo soñaba. Y le digo a mi mamá, mamá, ¿quién es esta señora? Porque ella es la mujer con la que yo me sueño. Y mi mamá cambió la cara, palideció absolutamente transparente, se puso. Y me dijo, le digo, y este es el lugar donde yo la sueño. Dice, esa foto es el día de la comunión de tu hermana. Acá en el comedor estaba esta madera que vos ves que está pintado de... Esto estaba pintado de rojo, las fotos eran blanco y negro en esa época. Dice, porque ahí está la puerta que se va al negocio. Dice, y ella siempre se sentaba ahí. Digo, bueno, con ella yo hablo, con ella me sueño. Tanto así que cuando nació mi hija mayor, a mí me hacen cesárea, al otro día me cambian de habitación a una habitación donde pudiera estar más tranquila porque la persona que estaba en la otra habitación estaba en grave estado de salud. A la noche, la primera noche vino y se quedó mi hermana, que no tenía chicos y que lo que menos sabía era cómo cuidar a una persona recién operada de una cesárea, ni preguntar por un bebé recién nacido, así que hicimos lo que pudimos, ¿no? Y a la noche siguiente iba a venir mi suegra, pero se resfrió. Yo tuve el padre de mis hijas es un tipo que nunca se iba a acercar a cuidar a su señora, ni a sus hijos, ni a nadie en ningún lado, porque no era cuestión de hombre, él tenía que ir a trabajar. Así que me dice, te vas a quedar sola, cualquier cosa llamás a las enfermeras. Se va al rato, la nena por supuesto en la cuna al lado mío, la chica que estaba internada en esa habitación le habían dado el alta. Y yo pensando, bueno, si llora, llamaré a las enfermeras, porque intenté la cama alta, la cuna allá abajo bajita, no llegaba con las manos y todavía no me habían, en esa época te tenían que poner una faja y no sé qué para dejarte incorporar, no era que te dejaban incorporar rápido como ahora, que a las poquitas horas ya te hacen sentar, caminar y toda la historia. La nena se pone a llorar, yo no llego con la mano apenas a tocar la mantita que la cubría, llamo con el timbre a las enfermeras, a la mucama, a quien fuera, nadie me daba pelota. Y por favor, ¿quién me puede venir a ayudar? Y me miro así, la veo muy paradita al lado de la cunita de mi hija, mi yaya. Yo ya no estaba dormida, eso ya no era un sueño. Mi yaya estaba ahí al lado de la cuna, me miró con la cara que Mirta me está mirando, con una cosa entre ternura y no sé qué. Sin decir una palabra, levantó a la bebé de la cuna y me la dio en brazos. Yo la acomodo, la tapo. No hay manera de que yo haya podido sacar a esa criatura de esa cuna. Esto es lo que necesito que me entiendan. Y no lo conté nunca, casi nunca, muy, muy pocas veces conté esto, porque digo, van a pensar que estoy loca, me van a encerrar en un manicomio, literalmente. Cuando miro así para darle las gracias, no estaba.
ella fue a darme la bebé en brazos. Y la bebé quedó acá, quedó al costado, le di la teta. Cuando a las 5 de la mañana viene la mucama, me dice, ay, que no te vean los médicos con esa nena en la cama, porque los bebés tienen que estar en la cuna. Quien te la dio no vino a buscarla para ponerla en la cuna de vuelta. Y le digo, no, digo, alguien me vino a ayudar para levantarla, por supuesto que no le dije quién ni cómo, y no fue cuestión de la anestesia porque había pasado un día y pico. O sea, no era una ensoñación, no era una cosa que había venido otra persona, fue mi abuela. Pasaron años de toda esta cosa. Mi viejo, por una embolia, tiene su segunda internación, no les voy a contar toda la historia porque es larga y sabíamos, porque el médico ya nos había dicho que estaba en estado vegetativo, que podía ser una cuestión de horas o de meses, según lo que su corazón sano resistiera y según lo que era un tipo muy fuerte. Y mi vieja ya nos daba más de ir y venir y no dormir y ir a la noche a bañarse, a cenar, a descansar un ratito y yo lo cuidaba a la noche. Se le juntaba flema y lo venían a aspirar y en un momento le digo, viejo, agarrándole la mano, yo sé que vos me escuchás, dejá de luchar contra los molinos de viento, ya está, ya está. Por eso Laura no había video, ni videollamada, aunque él sabía que eso iba a pasar en algún momento porque me lo había dicho, ni estaba ya en condiciones de participar de una videollamada, pero esperó que viniera mi mamá, yo me fui a mi casa y como 2 horas después de que estaba en mi casa me vinieron a avisar que ella estaba. Así que uno ayuda, uno ayuda. Pasó con Fede, con el hijo de mi amiga que tenía 19 años, que tuvo una leucemia horrible, que su mamá supo, no, que no venga fulana, le dice a Patricia, la hermana, decirle a Cecilia que venga, que esta noche la vamos a necesitar a ella. Y Fede quería venir, no, al no quedarse, ellos estaban en Neuquén y no quería quedarse en la casa de la tía a 5 cuadras de mi casa, quería venir a mi casa y estar con mis hijas, con nosotros, y como había muchas paredes sin terminar de revocar y mucho polvillo, la mamá y la tía decidieron que no, y después de que falleció, a la hora que falleció, durante 15 días, se prendía el radiograbador de mi hija con la música que él escuchaba, solito. Y Verónica decía, Fede, que está en la pieza donde quería quedarse, mamá. Quédate tranquila que la música, ahora voy y lo bajo, pero no podía bajar el volumen. Ella lo bajaba y se subía solo. Y teníamos todos los días una hora de maná en de música, por lo menos un mes duró eso. Cuando nació Lautaro, cuando tenía 2 años más o menos, empieza a jugar y empieza a jugar con Toto. Y entonces todo el mundo decía, ay, tiene un amigo imaginario, y a mí me llamaba la atención el Toto. Porque Toto le decía a su mamá, Fede, cuando era chiquito. Pero habían pasado muchos años. Y Lautaro nunca había escuchado hablar de Toto, había escuchado hablar de Fede. Un buen día, ya tenía 3 años y medio, casi 4, yo pongo en la pantalla de la computadora, vieron que uno puede poner fotos fijas en la pantalla, pongo una foto de Fede en su época de Toto, 3 añitos, 4, con su pelito cortito acá y el flequillo,
y esa sonrisa loca que tenía el pibe, y cuando Lautaro ve la pantalla de la computadora con esa foto, mira así, la va a buscar a la mamá y adelante mío, y fue el momento más delante de mi vida, mamá, mamá, Toto, 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 Toto. O sea que el Toto que jugaba con él era Fede. Y para terminar, la frutilla del postre, y no les cuento nada más. Yo estaba durmiendo, les voy a contar lo que yo percibí en la secuencia rápida. Estaba durmiendo, siento el timbre, me asomo, veo por la puerta y por el vidrio toda la escalera así, alguien muy rubio que estaba en la puerta, bajo rápido y había una chica toda vestida de blanco, muy rubia, con el pelo muy lacio, muy largo, que me dice, apúrate, en la esquina, en la parada del colectivo, está tu papá esperándote. Chicas, habían pasado más de 15 años que había fallecido mi papá. Apúrate. Pero no, ¿cómo si mi papá? Apúrate, no pierdas tiempo, porque lo van a venir a buscar en un ratito. Rápido, anda que tu papá está en la parada del colectivo, te tiene que decir algo urgente. Mientras yo hago esa cuadra casi corriendo, pienso, era un ángel, porque es la única manera de que mi papá esté esperándome, pero no lo voy a poder tocar porque va a ser espíritu y si lo toco va a desaparecer y no lo voy a poder abrazar y no lo voy a poder besar, solamente lo voy a poder escuchar. Cuando voy a doblar la esquina, sale el dueño de la ferretería, digamos, y le digo, buen día, Juan, ¿cómo estás? Y Juan Carlos como si no me viera. Entonces yo en mi cabeza pienso, si no me vio es porque yo también estoy en espíritu, entonces sí lo voy a poder abrazar y besar a papá. Y en la parada del colectivo no había nadie y estaba él apoyado contra la pared del negocio que estaba ahí, con su piecito izquierdo apoyado a la planta del pie sobre la pared, costumbre de él de pararse así contra una pared, y me mira y apoya los dos pies en el suelo y me pone las manos así, me abraza fuerte, y en el abrazo me dice, hija, cuídate, te están estafando, y mucho, cuídate. Y yo le digo, ¿pero quién? ¿Pero cómo, papá? Cuídate, hija, te están estafando y mucho. Le doy las gracias por el abrazo, le doy un beso. Le quiero preguntar algo y me dice, no te puedo decir nada más. Ahí me vienen a buscar. Y viene un colectivo blanco, como en una nube, que no se veía nada, porque adentro estaba como lleno de humo de nube, y se sube al colectivo y se va. Y yo vuelvo como caminando a casa pensando en esto que me había dicho y me despierto en la cama. Me despierto en la cama, llena de lágrimas mi cara, y me voy, que estaba mi prima en casa, mi prima recuperándose de una operación de un cáncer jodidísimo. Le digo, Lidia, ¿estás despierta? Me pasó esto, esto y esto. Quédate tranquila, es tu viejo que te vino a avisar algo. Ahora hay que ver quién te está estafando. Bueno, eran muchas y varias, no importa, pero me vino a avisar. Chicas, si yo después de todo esto no creo en todo lo que ustedes contaron, es porque verdaderamente yo sola me tengo que internar en algún lugar. Eh, nada. Eh, Otro más que se me apareció, un tío mío, 2 días después de haber fallecido en el colectivo. Lo vi parado hacia el lado y cuando llego a casa le cuento, lo vi al tío Luis. Ay, ya llegó al cielo mi hermanito, me dice mi mamá, ya está. Vino a despedirse porque ya el pasaje por acá ya terminó. De esas cosas como que tengo la vida llena de esas cuestiones espirituales y de esos encuentros
y de esas visiones y de algunas otras cosas que no terminé de entender, con gente que digo, bueno, en algún momento sueño cosas que digo, en algún momento pasarán, o me mudo de departamento ahora y descubro algunas cosas que en algún momento pensé que iban a existir, pero bueno, nada, como les decía al principio, la muerte es parte de la vida. Espíritu, estoy absolutamente segura que tenemos todos. Algunos más rebeldes no se quieren ir, otros no encuentran por dónde. Algunos tienen la posibilidad de viajar de plano en plano, creo, y nos vienen a acompañar. Y creo que la misión es buscar paz para no dejarles a los hijos esta cuestión de cosas irreconciliables. Eh, nada, les queda el abrazo, les queda la tarea de si tienen ganas de escribir algo de esto, poder hacerlo y compartirlo durante la semana en el grupo. Son las 12 en punto. No les voy a dejar otra tarea. Si alguien tiene ganas de leer algo que no haya, si alguien que no haya leído tiene ganas de compartir y leer algo para el próximo encuentro, por el grupo lo coordinamos. Si no, sigo yo el jueves próximo. Solamente 12:01 nos queda despedirnos rápido, que hoy hay compromisos. Bueno, chicas, gracias por ayudarme a llegar. Gracias por la compañía, por estar, ahí se fue Moni. Y muy lindo escuchar desde la profundidad de cada uno las cosas que le pasan, ¿no? Y emocionarse con lo que le pasa a cada uno. Bueno, chicas, yo me estoy yendo. Después más tarde subo el video. Las quiero, ¿no? Chau y gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao, chao. Chao, chao. Chao.